Continuación de la correspondencia de Robert Walton, 26 de agosto de 1700. Has leído un relato tan extraño y horripilante, Margaret. ¿No sientes que tu sangre se te congela de horror como me sucede todavía a mí? A veces, abrumado por la congoja, Víctor se veía imposibilitado de proseguir su narración. Otras, su voz quebrantada, pero penetrante, pronunciaba con dificultad las palabras. Sus ojos, delicados y hermosos, brillaban en ocasiones de indignación o se apagaban de pena. Hubo partes de su relato en que, dominados sus gestos y su tono, conseguía contar los más impresionantes sucesos con voz tranquila, en la que no se notaba señal alguna de nerviosismo, y luego, como un volcán que estallara, se notaba en su rostro la furia que lo dominaba y se desataban imprecaciones contra su enemigo. El relato tiene coherencia y me fue contado con todos los visos de verdad. A pesar de ello, te confieso que las cartas de Félix Zafí, que me enseñó, y la aparición del monstruo, visto desde nuestro buque, me convencieron más de la veracidad de sus palabras que estas mismas, por sinceras y lógicas que parecieran. ¿Existe, pues, monstruo semejante? No puedo dudarlo, y sin embargo no consigo sobreponerme al estupor y extrañeza. A veces pretendí que me diera algunos detalles sobre la creación de aquel ser extraordinario. En este punto Frankenstein se mostró cerrado a cal y canto. ¿Está loco, amigo mío?, me preguntaba. Y si no lo está, ¿comprende a dónde puede llevarlo esa enfermiza curiosidad? Querría crear un ser que sería enemigo de usted y del mundo entero. Aprenda con mis sufrimientos y no trate de acrecentar los suyos. Frankenstein descubrió mis anotaciones sobre sus relatos y me pidió que le permitiera verlas. Al leer mis notas, las corrigió y aumentó en muchas partes, principalmente dándole más vida a las conversaciones entre él y el monstruo. Puesto que conservará mi relato, no quiero que pase incompleto a la posteridad. Ha pasado así una semana en la que he escuchado la narración más extraña que jamás pueda imaginarse. Mis pensamientos y hasta los impulsos más escondidos del alma desbordaban de interés hacia mi huésped, interés que se había aumentado por su conversación y sus modales suaves y distinguidos. Aunque hubiese querido tranquilizarle, mal podía ofrecer esperanza de sosiego a un ser tan desgraciado, tan desposeído de toda inclinación a la vida. No, la única alegría que podrá ya conocer será la que le ofrecerá la paz de la muerte. Sin embargo, disfruta de momentos de felicidad, en los que abandona su soledad y su delirio, pues cree que cuando en sueños se reúne con sus amigos y demás seres queridos, y halla con ellos alivio a sus desgracias y miserias, los seres que ve no son creaciones de su fantasía, sino personas reales que acuden a visitarlo desde las regiones del más allá. Esta fe confiere a sus sueños una solemnidad tal que resultan para mí casi tan conmovedores e interesantes como si fuera la propia realidad. Nuestras conversaciones no se circunscriben siempre a sus aventuras y sus desgracias. Mi huésped posee enormes conocimientos sobre todos los puntos de la literatura en general, respecto a los cuales suele hacer serenas y profundas apreciaciones. Dueño de una elocuencia extraordinaria y de una palabra atrayente, no puedo escucharlo sin conmoverme cuando me cuenta un hecho patético o descubre el amor a la piedad. Qué persona maravillosa debe haber sido en sus días de prosperidad, si ahora, destruido por la adversidad, es tan noble, tan elevado. Parece consciente de su dignidad y de la profundidad de su abandono. En mis años de juventud, me decía, me creí destinado a grandes empresas, aunque de sentimientos profundos, siempre he poseído una serenidad de juicio que me hacía capaz de bellas obras. Este conocimiento del valer de mi persona me alentaba cuando a otros le hubiese hundido, porque pensé que era lastimoso perder un talento que podría ser útil a mi prójimo. Al reflexionar en la obra realizada, nada menos que la creación de un ser capaz de pensar y de razonar, no podía colocarme al nivel de personas vulgares o de los comunes creadores de proyectos. Pero este razonamiento, que al principio de mi carrera contribuyó a elevarme, me devora ahora cada vez más. Todos mis proyectos y esperanzas han quedado en la nada, y como el ángel que aspiró a la omnipotencia, estoy encadenado a un infierno eterno. De viva imaginación y de gran capacidad de análisis y aplicación, llegué gracias a la unión de estas cualidades a concebir y ejecutar la creación de un ser humano. Todavía ahora me es imposible recordar sin emoción mis sueños de la época en que la obra estaba incompleta. En mis pensamientos llegué al cielo, ya regocijado y orgulloso por mi poder, ya intranquilo al meditar en sus consecuencias. Desde mi infancia he tenido grandes esperanzas y ambiciones.
¡Qué bajo he caído! Le aseguro, amigo mío, que si me hubiese conocido años atrás, no me reconocería ahora. Rara vez era presa del desánimo y parecía tan señalado para grandes destinos, hasta que caí para no levantarme nunca más. Debo resignarme a perder un ser tan admirable. He suspirado por un amigo, por alguien que simpatizase conmigo y me estimara. Y aquí, en estos mares desiertos, encuentro uno. Pero temo haberle conocido solo para apreciar su valía y perderlo para siempre. Pretendo, inútilmente, reconciliarlo con la vida, pues rechaza mis sugerencias. Le agradezco, Walton, me dijo una vez, sus bondadosas intenciones para con un ser tan desgraciado, pero al hablarme de nuevos lazos y de renovados afectos, ¿piensa acaso que podían reemplazar a los que he perdido? ¿Podrá hombre alguno ser para mí lo que fue Clerval? ¿Habrá mujer que me pueda hacer olvidar a la dulce Elizabeth? Aunque los afectos no sean el fruto de cualidades extraordinarias, los compañeros de nuestra infancia poseen siempre sobre nuestro espíritu cierto encanto que difícilmente alcanza a esparcir una amistad posterior. Aquellos conocen las preferencias de nuestra infancia, jamás desaparecidas, aunque hayan podido modificarse con los años, y pueden juzgar nuestros actos con más certeza sobre los motivos en que se fundamentan. Una hermana o un hermano no podrían, sin tener causa para ello, sospechar una mentira o una mala acción. Otro amigo, en cambio, y por profunda que sea la relación, puede, a pesar de uno mismo, ser juzgado con dudas. Yo he tenido amigos a los que aprecié, no por costumbre y por contacto, sino también por sus méritos, y dondequiera que esté, sonará en mis oídos la tierna voz de Elizabeth y la animada conversación de Clerval. Ambos han muerto, y en mi soledad solo hay un sentimiento que me impulsa a conservar la vida. Si estuviese dedicado a alguna empresa útil, podría vivir para finalizarla, pero no lo estoy. Mi obligación es perseguir y aniquilar al ser al que he dado existencia. Entonces se habrá cumplido mi destino en la tierra y podré descansar en paz. 2 de septiembre. Mi querida hermana, al escribirte me rodea el peligro y no sé si llegaré jamás a ver mi querida Inglaterra y a mis amigos que en ella habitan. A mi alrededor no hay más que icebergs, a través de los cuales no puedo escapar y que amenazan con aplastar mi embarcación en cualquier instante. Los valientes compañeros elegidos por mí me miran en busca de ayuda, pero no puedo brindársela. Sin embargo, y por desesperada que parezca nuestra situación, no me abandonan el valor y las esperanzas, aunque me aterroriza el pensar que por mi culpa se encuentra amenazada la vida de todos ellos. Si morimos, será a causa de mis atrevidos planes. ¿Y tú, Margaret, qué pensarás? No tendrás noticias de mi suerte y seguirás esperando ansiosamente mi vuelta. Pasarán los años y en tu pena se mezclarán destellos de esperanza. Cree, hermana mía, que me preocupa más tu angustia que mi muerte. Pienso también que tienes a tu esposo y a tus hermosos hijos y que con ellos podrás ser feliz. Dios lo permita y te bendiga. Mi desventurado huésped me observa con la más tierna conmiseración y trata de infundirme ánimo, hablándome como si la vida fuese algo de valor para él. Recuerda cuán frecuentemente se han presentado situaciones similares a otros navegantes que se aventuraron por estos mares, y, a pesar de mis razonamientos, consigue sembrar en mí el optimismo. Hasta los marineros sienten el poder de su palabra encendida, y cuando lo oyen hablar, olvidan su desastrosa situación, recuperan sus energías, y llegan a creer que estas enormes moles de hielo se desvanecerán ante nuestra decisión. Pero estos pensamientos son pasajeros. Cada día que pasa les trae renovados temores, y casi tengo miedo de que su desesperación provoque un motín. 5 de septiembre. Ha ocurrido algo tan interesante y de extraordinario interés que, aunque creo poco probable que estos papeles lleguen jamás a tus manos, no puedo menos que contártelo. Estamos todavía rodeados por los icebergs, siempre en inminente peligro de que nos aplasten en su acometida. El frío es insoportable, y muchos de mis desgraciados compañeros han encontrado su sepultura en este desolado escenario. Frankenstein pierde salud día a día, y aunque sus ojos brillan con la luz de la fiebre, está agotado, y cuando intenta algún esfuerzo no tarda en caer como muerto. En mi carta anterior te explicaba el temor de un motín. Pues bien, esta mañana, en momentos en que contemplaba el pálido rostro de mi amigo, cuyos ojos permanecían entrecerrados, me distrajo la llegada de un grupo de marineros que pedían permiso para entrar en el camarote. Lo concedí y me habló el que encabezaba el grupo,
quien me dijo que él y sus compañeros habían sido designados por los demás marineros para acudir a mí en delegación a fin de hacerme una solicitud a la que no podría negarme con razón. Explicaron que quizás no escapáramos nunca a nuestro cerco de hielo y que temían que, si éste se abría y encontrábamos salida de él, mi empecinamiento me impulsara a proseguir la empresa y arrastrarlos a nuevos peligros después de haber superado aquel felizmente. Por ello insistieron en obtener mi solemne promesa de dirigirme hacia el sur en el caso de que la embarcación se viera libre de su encierro. Sus palabras me trastornaron. Hasta ese momento no había desesperado ni pensado siquiera en abandonar la empresa. Pero ¿podría en justicia negarme a su petición? Vacilaba sin decidirme a dar una respuesta definitiva cuando vi que se incorporaba en su lecho Frankenstein, que en un principio estuvo callado y que no parecía con fuerzas suficientes para escuchar. Brillaron sus ojos cuando, volviéndose hacia los tripulantes, les dijo: «¿Qué significa esto? ¿Qué solicitan ustedes a su capitán? ¿De manera tan fácil abandonan ustedes la empresa? ¿No llamaban a esto una gloriosa expedición? ¿Por qué iba a ser gloriosa? No sería porque la ruta fuese fácil y plácida, como un mar austral, sino porque estaría rodeada de peligros y dificultades, porque a cada jornada tendrían ustedes que demostrar su entereza y su valor, porque estaría llena de riesgos y penalidades, a los que ustedes deberían desafiar y triunfar de ellos. Por todo ello es una expedición gloriosa. En el futuro serán celebrados como benefactores de la humanidad. Sus nombres serán adorados por pertenecer a los que hallaron la muerte en busca de honra y bien para la humanidad. Y ahora, ante la primera dificultad o la primera prueba seria que debe afrontar su valor, quieren desertar como si no tuvieran fuerzas bastantes para soportar el frío y los peligros y deseasen volver a gozar del calorcito de su hogar. Para ello no eran necesarios tantos preparativos, ni tenían que haber venido tan lejos, arrastrando a su capitán en la deshonra de la derrota, para demostrar al fin su cobardía. Sean hombres, más que hombres. Sigan firmes en sus propósitos. El hielo no tiene el temple de su espíritu. Es mutable y no podrá resistir el calor de sus corazones si ellos deciden vencerlo. No retornen al seno de sus hogares con el estigma de la derrota. Regresen como héroes que han peleado con denuedo y triunfado y que no saben lo que es volver la espalda al enemigo. Habló con una voz que subrayaba en tal forma los distintos sentimientos expresados en su arenga, con mirada tan llena de elevada decisión y heroísmo, que aquellos hombres se sintieron electrizados, se miraron entre sí incapaces de responder. Entonces hablé yo para pedirles que se retiraran a considerar cuanto se había dicho, que no los llevaría más hacia el norte si decididamente querían volver, pero que confiaba en que después de pensarlo recuperarían su fortaleza. Dejaron el camarote y me volví hacia mi amigo para agradecerle su intervención y lo encontré abatido, casi sin vida ya. Ignoro cómo terminará todo esto. Prefiero morir a volver avergonzado, sin haber cumplido mi propósito, aunque temo que sea este mi destino, porque mis hombres, sin el aliento que les daría el deseo de gloria y de honor, nunca querrán seguir soportando sus actuales sacrificios. 7 de septiembre. La suerte está echada. He accedido a regresar si escapamos a los peligros que ahora nos amenazan. Mis esperanzas quedan así destruidas por la cobardía y la resolución. Vuelvo desengañado y sin nuevos conocimientos. Hace falta ser más estoico que yo para soportar esta sinrazón con paciencia. 12 de septiembre. Ya pasó todo. Regreso a Inglaterra. He perdido mis esperanzas de gloria y provecho. Voy a perder a un amigo. Trataré de relatarte estos hechos infortunados y no me dejaré vencer por el desánimo, porque al acercarme a Inglaterra me acerco a ti. El 9 de septiembre empezaron a moverse los hielos y sus rugidos, semejantes a truenos, podían oírse desde lejos. Los témpanos se cuarteaban en todas direcciones. Nos amenazaba un gran peligro, pero como no podíamos hacer otra cosa que aguardar, dediqué toda la atención a nuestro infeliz huésped, cuya gravedad iba en aumento, y por ello ya no dejaba para nada la cama. El hielo iba rompiéndose detrás de nosotros y era impulsado con fuerza hacia el norte. Empezó luego a soplar viento del oeste, y el día 11 quedó completamente libre el paso hacia el sur. Cuando los marineros vieron ese paso y notaron que el regreso a la civilización estaba aparentemente asegurado, lanzaron un alarido de tumultuosa alegría. Frankenstein despertó de su sopor y me preguntó la causa del alboroto. «Gritan», le dije, «porque pronto volverán a Inglaterra». «¿Es verdad entonces que vuelve?» «Ay, sí. No puedo oponerme a su petición. No es posible arrastrarlos al peligro contra su voluntad y debo regresar». «Hágalo si quiere.
Yo no lo haré. Usted puede cejar en su empresa, pero la mía me ha sido designada por el cielo, y no me atrevo a dejarla sin cumplir. Estoy débil, pero con seguridad los espíritus que me ayudan en mi venganza me proporcionarán las energías necesarias. Al terminar de decir esto, quiso saltar de la cama. El esfuerzo fue excesivo para él y cayó de espaldas sin conocimiento. Tardó mucho tiempo en recuperar el sentido, y varias veces pensé que estaba muerto. Por fin abrió los ojos. Respiraba con dificultad y no podía hablar. El cirujano le hizo beber un calmante y nos ordenó que no le molestáramos. Me adelantó además que mi amigo no tendría muchas horas de vida. Pronunciada ya la palabra definitiva, solo me restaba lamentar su suerte y esperar el fin con paciencia. Me senté junto a su cama, vigilándolo. Sus ojos estaban cerrados y creí que dormía, pero poco después me llamó con voz débil, indicándome que me acercara. Las fuerzas con que contaba se me escapan. Me doy cuenta que no tardaré en morir, y en cambio mi enemigo seguirá aún con vida. No piense, Walton, que en los últimos momentos de mi existencia siento el ardiente odio y el deseo de venganza. Una vez expresados, creo sí, justificado el desear la muerte de mi adversario. En estos últimos días estuve haciendo un examen de mi conducta pasada. No la encuentro culpable. En un acceso de loco entusiasmo creé un ser racional y estaba obligado a darle felicidad y bienestar hasta donde estuviese en mi alcance. Tal era mi deber, pero tenía otro deber superior a aquel, el que me ataba a los seres de mi propia raza. Tenía más derecho a mi atención, pues de él dependía una mayor proporción de felicidad o desgracia. Guiado por esta convicción, me negué a crear una compañera para el monstruo, e hice bien en negarme. Este demostró una perversidad jamás igualada y un gran egoísmo. Destruyó vidas amigas, se empecinó en dar muerte a seres de exquisita sensibilidad y de gran bondad y sabiduría. Ignoro cuándo podrá terminar su sed de venganza. El miserable morirá cuando no halle a quien hacer desgraciado. La tarea de destrucción me correspondía a mí, y he fracasado en ella. En momentos en que me guiaban egoístas deseos de venganza, le pedí que continuara mi tarea inconclusa. Ahora, que me guían la razón y la ecuanimidad, renuevo esa petición. No puedo pedirle que renuncie a su patria y a sus amigos para dar cumplimiento a esta tarea. Y ahora, después de haber decidido regresar a Inglaterra, tendrá pocas probabilidades de encontrarlo. A su juicio queda la consideración de estos puntos y la extensión que designe a sus obligaciones. Mis ideas están confusas por la proximidad de la muerte. No me atrevo a pedirle que haga lo que yo juzgo correcto, porque pienso que quizá me desvíe la pasión. Me llena de zozobra la posibilidad de que siga viviendo para ser un instrumento del mal. Aparte de ello, en estos momentos en que espero verme librado de mis sufrimientos, esta esperanza es la única que he disfrutado desde hace mucho tiempo. Veo allá arriba las formas de mis seres amados y hacia ellos me apresto a volar. Adiós, Walton. Busque la felicidad en la tranquilidad y aléjese de la ambición, aunque solo parezca buscar en ella la distinción en las ciencias y los descubrimientos. ¿Por qué le digo todo esto? Yo he fracasado en ella, y otro puede tener buen éxito. Su voz se iba debilitando a medida que hablaba, y por último, agotado por su esfuerzo, quedó callado. Pasó cerca de media hora antes de que volviera a querer hablar, pero sin conseguirlo. Estrechó entonces débilmente mi mano, y sus ojos se cerraron para siempre, al mismo tiempo que por sus labios recorría el brillo de una dulce sonrisa. ¿Qué puedo decir sobre la prematura desaparición de este elevado espíritu? ¿Qué puedo decirte para que comprendas lo profundo de mi dolor? Cuanto dijera sería impropio y reflejaría muy pálidamente mis pensamientos. Se agolpan las lágrimas a mis ojos y la congoja nubla mi espíritu. Únicamente mi viaje hacia Inglaterra me trae el necesario alivio. Algo interrumpe mis pensamientos. ¿Qué ruido es ese? Es ya medianoche. El viento sopla sin mucha fuerza y el vigía apenas se mueve sobre el puente. Sin embargo, percibo una voz humana, aunque muy ronca, que llega desde el camarote en que descansan los restos de Frankenstein. Debo ir a ver qué es. Buenas noches, hermana mía. Dios santo, qué escena acabo de presenciar. Aún ahora me da escalofrío su recuerdo. Apenas sé si tendré fuerzas suficientes para relatarla. Pero la historia que he contado estaría incompleta si no diera a conocer este último y extraordinario acontecimiento. Al entrar en el camarote donde yacían los restos de mi desgraciado amigo, vi inclinado sobre él un cuerpo
para cuya descripción no tengo palabras adecuadas, de estatura gigantesca, pero de proporciones desagradables, grotescas. Allí inclinado sobre el cadáver, un montón de cabellos desgreñados le ocultaba el rostro. Solo pude ver una mano grande y de piel parecida a la de una momia. Al oírme llegar, dejó de lanzar gemidos de pena y desesperación y saltó hacia la ventana. Nunca vi nada tan horrible como aquel rostro de frialdad sorprendente y repulsiva al mismo tiempo. Cerré los ojos instintivamente y traté de recordar mis deberes con respecto a aquel monstruo. Le pedí que se detuviera. Se detuvo, mirándome con extrañeza y luego, volviéndose otra vez hacia el cuerpo exánime de su creador. Pareció olvidar mi presencia y en todos sus gestos se reflejaba una furia desatada, incontrolable. «También él es víctima mía», exclamó. «Con su muerte finalizan mis crímenes y la miserable cadena de mis hazañas se acaba. Oh, Frankenstein, ¿de qué servirá que te pida clemencia? Que me absuelvas a mí que te maté destruyendo cuanto amabas. Mas, ya está frío y no puede responderme». Su voz parecía sofocada y mi primer impulso, que me sugirió el deber de obedecer, la última petición de mi amigo, para que aniquilara a su enemigo, cedió ante una mezcla de curiosidad y de compasión. Me aproximé a aquel ser enorme. No osé levantar la vista, incapaz de mirar aquel rostro de fealdad extraterrena. Quise hablar y las palabras se ahogaron en mis labios. El monstruo continuaba, entretanto, murmurando reproches terribles e incoherentes contra sí mismo. Por fin reuní valor suficiente para dirigirle la palabra en una pausa hecha por él. «Su arrepentimiento», le dije, «es inútil. Si hubiese hecho caso a la voz de la conciencia y sufrido las heridas del arrepentimiento antes de llevar a la venganza de tal límite, Frankenstein gozaría aún de vida». «Piensa, ¿sueña acaso que entonces era sordo a la sensibilidad y al arrepentimiento? Él», dijo el monstruo señalando el cadáver, «no ha sufrido con las desgracias acaecidas la milésima parte de lo que he sufrido yo provocándolas. Un egoísmo espantoso me impulsaba a ello, mientras mi corazón se veía envenenado por el remordimiento. Cree que los gemidos de Clerval sonaron como música a mis oídos. Mi corazón estaba preparado para responder al amor y a la amistad, y cuando me vi arrastrado a la perversidad y al odio, el corazón mío padeció ese cambio con torturas que usted no puede imaginar. Tras el asesinato de Clerval volví a Suiza acongojado y desesperado. Compadecía a Frankenstein, y esa compasión aumentaba mi pena. Me odiaba a mí mismo. Pero cuando descubrí que él, autor de mi existencia y de mis indescriptibles tormentos, se atrevía a aspirar a la felicidad, que después de haber acumulado la miseria sobre mí, pensaba en su dicha, basada en sentimientos y pasiones que me estaban prohibidos para siempre, la envidia y la indignación provocaron en mi alma una insaciable sed de venganza, y recordé mi amenaza, y decidí ejecutarla. Sabía que esto sería una tortura para mí, pero yo era entonces el esclavo de un impulso que, aunque me repugnara, no podía desobedecer. Y cuando ella murió, entonces no me sentí desdichado. Había desterrado ya todo sentimiento, dominado toda sensación de angustia con mi desesperación. La perversidad se convirtió entonces en bien para mí. Después de llegar a tales extremos, no me quedaba otro recurso que adaptarme al camino por mí elegido. Así lo hice, y llegó a dominarme el deseo de dar término a mis endemoniados designios. Ya lo he hecho. Ahí está mi última víctima. Primero me conmoví ante sus palabras acongojadas, pero al recordar lo que me dijera Frankenstein sobre su capacidad de elocuencia y persuasión, y cuando fijé otra vez los ojos en el cuerpo inerte de mi amigo, volvió a dominarme la indignación. «¡Desdichado!», le dije. «Bien veo que ha venido aquí para lloriquear sobre el mal que ha causado. Arroja una antorcha encendida a un edificio y cuando la obra está consumada se sienta sobre las ruinas y lamenta su pérdida. Hipócrita y malvado. Si el hombre a quien llora estuviera aún con vida, sería el objeto de su ataque, el destino de su maldita venganza. No es piedad lo que siente, solo lamenta que la víctima de su perversidad esté fuera del alcance de sus manos asesinas». «No es eso», interrumpió aquel monstruo. «Y sin embargo, usted no puede sacar otra conclusión del aparente móvil de mis acciones. Pero no busco quien me acompañe en mi dolor, ni podré encontrarlo jamás. Cuando busqué simpatía por primera vez, quise participar de los sentimientos de virtud, de felicidad y de amor. Pero ahora que la virtud es una sombra para mí, y que la felicidad y el amor han desaparecido para dar lugar a una amarga desesperación, ¿qué simpatía puedo desear? Me conformo con sufrir mientras duren mis sufrimientos, y para cuando muera, estoy resignado a que el odio y el oprobio acompañen a mi recuerdo.
En cierto momento mi fantasía se vio complacida por sueños de virtud, de fama y de dicha. Hubo un momento en que tuve esperanzas de encontrar a seres que, pasando por alto mi fealdad, me quisieran por las excelentes cualidades que era capaz de demostrar. Me había animado entonces por pensamientos de honor y de devoción. Ahora, por el contrario, el crimen me ha hecho descender más bajo que el repugnante animal. No hay daño, perversidad ni desgracia equiparables a los míos. Cuando recuerdo la serie de mis hazañas, apenas puedo creer que soy la misma criatura, cuyos pensamientos fueron adornados una vez por sublimes y elevadas visiones sobre la belleza y la majestad de la bondad. Vuelve a ocurrir como ya ocurrió. El ángel caído se convierte en un demonio de perversidad. Hasta los enemigos de Dios y de los hombres tienen amigos y compañeros en su desespero. Yo, en cambio, estoy solo. Usted, prosiguió, que llama amigo a Frankenstein, parece conocer mis crímenes y perversidades, pero en el relato hecho por él no puede haberle informado de las horas, los meses de desdicha que he sufrido agitado por sensaciones que no podía dominar, porque al destruir sus esperanzas, no satisfacía mis deseos siempre ardientes y siempre agotadores. Continuamente anhelaba amor y compañerismo, y siempre me veía rechazado. No era injusto. Es equitativo que yo sea juzgado como criminal, como el único criminal, cuando toda la raza humana pecó contra mí. ¿Por qué no odian a Félix, que rechazó injustamente con asco a su amigo desde la puerta? ¿Por qué no desprecian al rústico que quiso matar al salvador de su hija? No, ellos son virtuosos y puros. Yo soy miserable y abandonado. Soy un aborto de la naturaleza. A mí se me quiere despreciar y rechazar. Todavía ahora me hierve la sangre al recordar tanta arbitrariedad. No puedo negar que soy perverso. He asesinado al bueno y al indefenso. He estrangulado en un sueño a la inocente, que nunca me hizo daño ni lo hizo a nadie. He arrojado a la miseria a mi creador, ejemplo de cuanto hay digno de amor y de admiración entre los hombres. Lo he perseguido hasta llevarlo a la irreversible ruina. Míralo allí, marcado por la palidez y la frialdad de la muerte. Usted me odia, pero su desprecio no puede igualar el que yo me tengo. Contemplo las manos que ejecutaron los crímenes, pienso en el espíritu que los proyectó y ansío que llegue el momento en que esas manos tapen mis ojos, en que ese espíritu no piense más. No tema, siguió diciendo, que yo sea motivo de nuevas desgracias. Mi obra está casi llegando a su fin. No hace falta ya su muerte ni la de ninguna otra persona para poner fin a la cadena de crímenes. Falta, sí, mi muerte. No crea que voy a retardar el momento de mi inmolación. Me alejaré de su barco en el témpano que me trajo hasta aquí, y en él trataré de llegar hasta el polo, donde prepararé mi tumba y convertiré en cenizas este cuerpo miserable, para que sus restos no puedan ofrecer a nadie tentación de crear un ser similar. Debo morir, y entonces no sufriré ya las agonías que me consumen, ni seré presa de ansias insatisfechas y eternas. Quien me trajo la vida ha muerto, y una vez que haya desaparecido yo, desaparecerá también todo el recuerdo de ambos. No volveré a contemplar el sol ni las estrellas. No sentiré la caricia del viento en mi feo rostro. No habrá para mi luz sensaciones de deseos. Así hallaré mi felicidad. Hace algunos años, cuando se abrieron ante mí las imágenes que este mundo ofrece, cuando sentí la tibia caricia del verano y oí el murmullo de las hojas y el gorjeo de los pájaros, me hubiese hecho llorar la sola idea de morir. Hoy, esa idea es mi único bálsamo. Corrompido por el crimen y quebrantado por el remordimiento, solo la muerte puede ofrecerme descanso eterno. Adiós, continuó su perorata. Lo abandono. Y con usted abandono el último ser humano que habrán de ver mis ojos. Adiós, Frankenstein. Si estuvieras aún vivo, si siempre acariciaras deseos de venganza contra mí, lo satisfacerías mejor dejándome vivir que matándome. Pero no era este tu deseo. Si quisiste mi desaparición, fue para que no causara mayores daños. Y sin embargo, y si por algún milagro no hubieses cesado de reflexionar y de afligirte, no desearías venganza mayor que la que siento. Incluso estando tú convertido en una ruina, mis agonías fueron superiores a las tuyas, pues la amargura del remordimiento no cesará de supurar mis heridas, sino cuando la muerte las cierre de una vez por todas. Pero pronto, exclamó con melancólico y a la vez majestático entusiasmo, pronto moriré, y no sentiré lo que ahora siento. Pronto habrá desaparecido esta ardiente desesperación. Subiré en triunfo a mi pira funeraria y disfrutaré, en mi agonía, la caricia de las torturantes llamas. Se extinguirán éstas, el viento arrastrará mis cenizas hasta el mar.
Mi espíritu dormirá entonces en paz, o si piensa, lo hará de otra forma, pero no sufrirá como ahora. Adiós para siempre. Al despedirse, saltó desde la ventana del camarote hasta el témpano próximo al barco. No tardó en ser arrastrado por las olas y perderse en la negrura de la distancia.